Hilos de la Salvación. 30 días con la historia de la Biblia. Bloque 3. La espera del Mesías. Días del 11 al 15. Día 15. Isaías, el siervo sufriente. Hoy veremos cómo el llamado del profeta Isaías, en medio de una época de ruinas y desesperanza, se convierte en una luz profética que anuncia no solo juicio, sino también redención. A través de una visión celestial y el encuentro con el siervo del Señor, Isaías nos revela que la esperanza puede surgir incluso en los momentos más oscuros. Exploraremos cómo este siervo misterioso y sufriente encarna una forma radical de salvación, no por fuerza, sino por entrega. Isaías fue llamado en un momento crítico de la historia de Judá. El rey Usías había muerto y con él se desmoronaba una era de relativa estabilidad. El pueblo estaba dividido, la injusticia social era rampante y la amenaza de invasión extranjera se cernía como sombra sobre Jerusalén. En medio de ese caos, Isaías tiene una visión que lo transforma. Ve al Señor sentado en su trono, alto y sublime, rodeado de serafines que proclaman su santidad. La escena es sobrecogedora. El templo tiembla, se llena de humo y el joven profeta cae en cuenta de su propia impureza. ¡Ay de mí, que soy hombre de labios impuros! Este momento no es solo una experiencia mística, es una purificación y un envío. Un serafín toca sus labios con un carbón encendido, símbolo de que Dios no solo llama, sino que capacita. Isaías no se ofrece voluntariamente desde la comodidad, sino desde la conciencia de su fragilidad. Y sin embargo responde: «Heme aquí, envíame a mí». A lo largo de su ministerio, Isaías denuncia el pecado del pueblo, llama al arrepentimiento y anuncia el juicio, pero también introduce una figura que rompe con toda lógica humana: el siervo del Señor. Este personaje aparece en los llamados Cánticos del Siervo, Isaías 42, 49, 50 y 53, y su perfil es desconcertante. No es un rey triunfante, no es un guerrero poderoso, es un siervo humilde, sufriente, silencioso ante el dolor. Isaías 53 es quizás uno de los textos más conmovedores de toda la Escritura. El siervo es despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. No sufre por sus propios errores, sino por los de otros. Llevó nuestras enfermedades, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Su sufrimiento tiene propósito, es redentor. Como un cordero llevado al matadero, no se queja, no se defiende. Su silencio es elocuente, su entrega es total. Este siervo no es abandonado por Dios, al contrario, es elegido, amado, exaltado. Su dolor no termina en derrota, sino en victoria. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53:11. Isaías nos muestra que el camino de Dios no siempre es el del poder humano. A veces la salvación viene por medio del quebranto. A veces la gloria se revela en la cruz. Este mensaje es profundamente contracultural. En un mundo que valora la fuerza, el éxito y la autosuficiencia, Isaías nos presenta a un Dios que salva a través del sufrimiento, que redime a través del amor sacrificial. El siervo del Señor es una figura que anticipa la obra de Cristo, pero también nos interpela hoy. ¿Estamos dispuestos a seguir el camino del siervo? ¿A cargar con el dolor ajeno? ¿A vivir con mansedumbre en medio de la injusticia?
Siglos después, en un rincón humilde de Galilea, nació Jesús. No vino con ejército ni corona, sino con manos que sanaban y palabras que perdonaban. Cuando Juan el Bautista lo vio, exclamó: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. La figura del siervo sufriente comenzaba a encarnarse. Jesús mismo citó Isaías para explicar su misión. «El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos». Lucas 4:18, citando Isaías 61. Pero fue en su pasión donde el paralelismo se volvió estremecedor. En su arresto Jesús guardó silencio, Mateo 26:63, como el siervo. Fue azotado, escupido, crucificado, y en la cruz cargó con el pecado del mundo. El apóstol Pedro lo confirma. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 2:24, citando Isaías 53. Isaías había profetizado no solo el sufrimiento, sino la victoria. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53:11. La resurrección de Cristo es ese fruto: vida nueva, redención, esperanza. En nuestros días, el mensaje del siervo sufriente sigue resonando. Vivimos en un mundo que valora el éxito, la fuerza, la imagen. Pero Isaías nos recuerda que el verdadero poder está en el amor que se entrega. El siervo no venció con espada, sino con compasión. No conquistó territorios, sino corazones. Isaías vio más allá de su tiempo. Vio al Cristo que vendría, al amor que se encarnaría, al sacrificio que salvaría. Hoy, nosotros somos llamados a ser eco de ese siervo, a cargar con los dolores del mundo, a sanar con ternura, a vivir con propósito. Que cada herida que llevamos sea ofrecida como oración. Que cada acto de servicio sea reflejo del siervo que no se defendió pero venció. Digamos hoy al Señor: Señor, en medio de las ruinas de nuestro mundo y de nuestras propias debilidades, queremos escuchar tu voz como Isaías la escuchó. Purifica nuestros labios, enciende nuestro corazón y haznos sensibles al dolor de los demás. Enséñanos a reconocer al siervo que sufre por amor y ayúdanos a seguir su ejemplo, no buscando poder sino entrega, no buscando gloria sino compasión. Que tu Espíritu nos transforme para ser instrumentos de sanidad en tiempos de quebranto. Amén. Hoy medita este capítulo y di con el corazón: me propongo abrir mi corazón al llamado de Dios, reconociendo que incluso en medio del dolor y la incertidumbre, Él sigue hablando. Quiero ser una voz de esperanza como Isaías y aprender a cargar con amor las cargas de otros, siguiendo el ejemplo del siervo que dio su vida por muchos. Hoy vimos que el llamado de Isaías no fue solo una experiencia mística, sino el inicio de una misión transformadora. En tiempos de crisis, Dios levantó una voz entre las ruinas para anunciar que la esperanza vendría no por medio de la fuerza, sino del amor sacrificial. El siervo del Señor nos confronta con una verdad profunda: que el sufrimiento puede tener propósito y que la redención puede nacer del quebranto. Isaías nos invita a mirar más allá del dolor y a descubrir que incluso en la oscuridad, Dios sigue hablando.
Hasta aquí hemos recorrido los grandes momentos del Antiguo Testamento, el primer gran capítulo de la historia de la salvación. Desde la creación hasta los profetas, hemos visto cómo Dios fue revelando su carácter, su fidelidad y su propósito eterno. A través de hombres y mujeres imperfectos, Dios tejió una historia que apunta siempre hacia la esperanza, la venida del Mesías. Este bloque nos ha mostrado que la espera no fue pasiva, sino activa. El pueblo de Israel vivió ciclos de fidelidad y caída, pero Dios nunca dejó de hablar, nunca dejó de prometer. En cada profecía, en cada alianza, en cada acto de misericordia, se anunciaba que algo nuevo vendría, que alguien vendría. Con esto culminamos el Antiguo Testamento, no como un final, sino como una antesala, porque lo que sigue no es solo el cumplimiento de las promesas, sino el momento en que Dios mismo entra en la historia de forma definitiva. El silencio se rompe, la palabra se hace carne. Esta historia, hecha con el alma por gotas de misericordia, continúa mañana, porque el amor de Dios no se detiene. Cada página de la Biblia es un susurro divino que te busca, que te llama, que te espera. No te pierdas el siguiente hilo, porque lo que comenzó en el corazón de Dios quiere terminar en el tuyo. La Biblia no es solo historia, es tu historia también.